Qué bueno, muy buenas noches. Después de un tiempo de haber estado navegando por las páginas de la Palabra del Señor y haber experimentado esta carta extraordinaria del apóstol Pablo hacia los que estaban en Filipo, vamos a comenzar nuestra quinta clase, que seguramente van a ser en 3 ocasiones. En esta ocasión vamos a ver la obra de la salvación, que está basado en Filipenses 2, del 12 al 18, y tenemos también en los que siguen la guía, la página número 19. A partir de ahí vamos a comenzar sobre un aspecto tan importante como la obra de la salvación. Pablo exhorta a los filipenses a vivir una vida que conduzca a la salvación de Dios en el tiempo, en la eternidad, y en ningún otro lugar del Nuevo Testamento se presenta la obra de salvación de una manera tan clara y resumida. Esto es hermoso pensar que la obra de la salvación lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El propósito y el plan del apóstol Pablo como hombre de Dios y misionero estaba centrado justamente en una revelación divina, no una revelación humana o un pensamiento, una filosofía. Él había tenido una experiencia sobrenatural después de su caída de su cabalgadura cuando iba a Damasco. Gálatas justamente nos introduce un poco sobre el ministerio del apóstol Pablo. Yo, revisando la biografía de Pablo, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, pero no leemos la biografía de este hombre o no sabemos mucho en profundidad, cuando entramos a estudiar, nosotros sabíamos que Filipos era una ciudad fundada en el año 333 a.C., que había sido fundada por el padre Alejandro Magno, pero queremos en esta ocasión saber sobre el autor, Pablo. ¿Quién era Pablo? Pero no vamos a ir a la biografía personal, sino a lo que él dice con relación a su ministerio de proclamar la obra de la salvación. El ministerio de Pablo dice: mas hago saber, hermanos, así nos dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11, que el evangelio que anuncio por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Esto es lo que Pablo comienza a hablar acerca de su llamado. Cuando Pablo, después que cae de su cabalgadura, queda enceguecido, había un profeta llamado Ananías quien pone las manos sobre él y él recupera la visión. Después de este tiempo que Pablo recupera la visión, ese fue un proceso donde el Espíritu Santo fue trabajando en él y fue revelando su conducta, su antigua manera de vivir, todo lo que era su estructura. Por eso es que cuando Pablo recupera la visión, no se quedó en Jerusalén, sino que fue llevado a Arabia. El Espíritu Santo lo invitó a ir a Arabia, estuvo ahí durante un periodo de 3 años, así lo dice la carta del apóstol Pablo en Gálatas. Durante este periodo recibió la instrucción del Espíritu Santo y recibió claramente cómo debía proclamar el Evangelio. Por eso es que Pablo usa la palabra exhortación. Es una palabra que nosotros habitualmente, los pastores o las iglesias, no usamos. En otro tiempo la exhortación era interpretada como un castigo, como que el líder o el pastor lo que hacía era lastimar a la persona llevándolo a una condición de temor. La exhortación no tiene ni más ni menos que recordar aquellas cosas que hemos aprendido acerca de Jesucristo, acerca de su plan redentor, de su justificación, de su salvación hacia nosotros y cómo debemos ahora nosotros comportarnos en este proceso de vivir con Cristo. O sea que Pablo exhorta a los filipenses a vivir una vida que conduzca a la salvación. Está hablando sobre 2 aspectos, conducta y dirección. Dice que los motiva, los lleva a este plano de entender. ¿Ustedes recuerdan cuando vivían sin Cristo?
cómo era su vida? Y seguramente ellos contestarían que sí. Y ahora le está proponiendo a reflexionar todos los beneficios que recibieron a partir de Cristo. Beneficios como, por ejemplo, haber sido perdonado de nuestra antigua manera de vivir. De hecho, en Efesios 2, 8, 9, que también él escribe, dice: he aquí las cosas viejas pasaron y en Cristo son y van siendo hechas nuevas. Hay un proceso continuo del Espíritu Santo que va trabajando con nosotros. Entonces, les propone a ellos vivir una vida de conducta diferente. Si antes vivían de esta manera, debe reflejar ahora su conducta un comportamiento diferente. Hay una conducción, y la conducción la hace justamente el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está presente en nuestra caminata con el Señor, no hay conducción, no sabemos para dónde ir. Por eso es que se resuelven muchos enigmas en la vida nuestra cuando podemos tener un encuentro personal con Cristo y Cristo puede ser nuestra compañía de manera diaria. Todos esos grandes interrogantes que pasan a través de nuestra vida queda de lado porque Cristo ahora comienza a darnos conducción. Así que el apóstol Pablo, vamos a leer solamente los versículos porque el texto es extraordinario, lleva por título Luminares en el mundo. Esta conducción justamente debe reflejar en nosotros algo. Él usa la palabra luminares, algo que ilumine, algo que alumbre en medio de la oscuridad. De hecho, eso es lo que ha hecho Jesucristo cuando ha traído salvación a nuestras vidas. Todo lo que era oscuro, lo que estaba en tinieblas, las cosas que no estaban resueltas, su presencia iluminó y las tinieblas fueron esparcidas. De hecho, así también lo dicen los evangelios: cuando Jesucristo estuvo en el mundo, luz fue del mundo y las tinieblas, dice, prevalecieron. O sea que desaparecieron delante de la presencia del Señor. Esto es lo que nos ayuda, nos introduce Pablo a valorar la obra de la salvación, que es una obra que no solamente nos da la seguridad de una vida eterna, sino que nos da una vida y un comportamiento ético basado en los valores divinos que han sido revelados a través de la palabra y de esta carta. O sea que Él nos da conducción en este tiempo. ¿Para qué? Para que esta conducta justamente se refleje de manera diaria, laboral, si somos profesionales, docentes, amas de casa, papá, mamá. Bueno, a veces hay una gran dicotomía, o sea, una gran diferenciación. Tenemos conocimiento intelectual de la palabra, pero no tenemos aplicación y no tenemos conducta de cómo vivir la vida de fe. Por eso es que es interesante cuando Pablo exhorta justamente a meternos en ese plan de que la nueva vida en Cristo tiene justamente una conducción. Y esa conducción la debe ejercer el Espíritu Santo para que se dé a conocer justamente ese plan de salvación. Otra de las cosas que rescatamos de este capítulo 2, del verso 12 al 18, son algunas expresiones. Él dice ocuparnos de nuestra salvación, la ocupación. Es una de las cosas que es lo que más cuesta a veces, diferenciar entre la ocupación ritualista, la ocupación religiosa y la ocupación devocional o del devoto, de aquel que lo hace con un corazón sincero, con debilidades, dificultades, con desconocimientos a veces de la verdadera palabra de Dios, pero con una vocación de búsqueda profunda de que el Señor actúe en él. La palabra que usa para ocuparse es una palabra griega, difícil de pronunciar, katergasetai, que contiene siempre la idea de llevar a una culminación una acción. Es como cuando comenzamos una carrera, si no damos la tesis final, la carrera está inconclusa. Cuando corremos una maratón y nos esguinzamos y no llegamos a la meta, tampoco calificamos. Si somos ciclistas, en fin, si somos maratonistas o nadamos, todas las cosas en la vida se han establecido una meta y un objetivo donde llegar. La salvación tiene un final feliz, pero tiene un proceso donde nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación. La ocupación, porque la salvación como tiene instancias justamente, de las cuales algunas ha hecho Dios de manera espiritual sobre nosotros, que nos justificó y nos redimió con su sangre,
Pero cuando comenzamos el proceso de la santificación en la vida, debemos ocuparnos nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a enlistar o a identificar aquellas cosas que nosotros necesitamos erradicar de nuestra antigua manera de vivir. Por eso es que está bueno cuando el apóstol Pablo habla acerca de un avance en la vida espiritual y de salvación. Tiene una meta. Así que en el día de hoy estamos justamente revisando esto. La segunda palabra que usa el apóstol Pablo es dice que utiliza un verbo que es energei, que significa o se refiere a la acción efectiva de Dios. La obra de Dios no se puede frustrar, ni quedarse quieta. Tiene que ser efectiva y completa. O sea que la obra espiritual energei, o sea, el poder energético, si queremos traducirlo así, el poder que ejerce Dios para que la obra de Él se cumpla en nosotros, debe ser poderosa y efectiva de manera completa en la vida de nosotros. Así que Dios es un gran espectador del proceso que tenemos nosotros en el avance de la salvación. Yo te animo con este estudio que estamos realizando. Tenemos 7 versículos para hacer un análisis profundo de la palabra que nos permita justamente ver señales efectivas en la vida del cristiano. Esta señal de la acción efectiva en el cristianismo debe ser una evidencia constante en la vida diaria del que está ocupándose realmente de su propia salvación, que es día a día. Debe tener plenamente la certeza de que Dios está trabajando. La verdadera vida cristiana debe ser un progreso continuo porque es un viaje hacia Dios y hacia la eternidad. Esto es extraordinario. Yo recuerdo haber nacido en una familia cristiana. Eso no me garantizó ser un hijo de Dios, pero mis padres sembraron la palabra. Somos 4 hermanos, pero en realidad ya están todos dispersos en diferentes lugares. Pero en mi casa siempre había una guitarra para adorar a Dios, para cantar. Estaba la palabra, a veces leía uno, leía otro. Nos íbamos nutriendo. Y cada uno tenía expectativas con relación a interrogantes de la Biblia. Y siempre éramos muy preguntones. Preguntábamos sobre todas estas cuestiones de la vida en Cristo. Y a medida que fuimos creciendo, algunos personajes de la Biblia se nos fueron pegando y fueron como modelos para nuestra vida, hasta que entendimos que el modelo perfecto es Jesucristo, aunque leemos cartas como la del apóstol Pablo que son extraordinarias. Pero la medida de la salvación, la medida del varón perfecto que es Jesucristo, es nuestro anhelo, es nuestro crecimiento constante. Yo te desafío en esta semana a seguir leyendo la carta del apóstol Pablo y vamos la próxima semana, cuando sigamos en esta clase 5, pero el segundo encuentro nos va a permitir ver más acciones y más vivencias que debe tener el cristiano en este tiempo. Dios te bendiga, que tengas un hermoso estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses.